Saludos cordiales y afectuosos para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del amor y la justicia de Dios en este nuevo trimestre y por la lección número 3 programada para el sábado 18 de enero, para agradar a Dios. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría y callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. Sofonías 3:17. El tema de hoy implica un fenómeno que como común denominador se observa en todas las religiones del mundo. La falsa seguridad de la creencia de estar en una posición correcta delante de Dios por méritos personales o por alguna habilidad para complacer a Dios. La Biblia es el único libro sagrado de las religiones de todo el mundo que se mantiene firme en declarar que sin la obra especial de la gracia divina el hombre no puede obedecer ni complacer a Dios. Romanos 7:14 al 24, Romanos 8:7, Efesios 2, verso 1, 4 y 5. El hombre está destituido de la gloria de Dios, Romanos 3:23, aún en sus actos más altruistas, a la vista de un Dios santo y justo, son nada más trapos de inmundicia, Isaías 64:6. Esta es una de las verdades contundentes y más humillantes de las Sagradas Escrituras, que son de las más detestadas, a las cuales se oponen con gran hostilidad los hijos de Adán. Sin embargo, es una parte esencial del Evangelio y debe de caer sobre el hombre hasta que reconozca esta verdad, que en su propia esfera y por sus propios esfuerzos está perdido y sin remedio. Génesis 6:5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio del corazón del pensamiento de ellos era de continuo el mal. No hay justo ni aun uno, Romanos 13:10. Sin embargo, Dios ama al pecador aunque aborrece el pecado. No discrimina a ningún ser humano. Hechos 10:34 dice que Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4. Pablo expresa sus anhelos de querer ser salvado, comparándose con Adán al decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Quería ser como Adán, el primer pecador, para ser el primer salvado. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. Jesucristo hizo un sacrificio voluntario, sufrió el padecimiento de la muerte por todos, Hebreos 2:9. Pero por su victoria puede perpetuamente salvar a todos los que por medio de él se acerquen a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Así que el hombre, si ha de ser salvado, solo puede serlo únicamente por medio de Jesucristo, y solo puede agradar a Dios por medio de Jesucristo. En esta semana estudiaremos 3 puntos básicos de cómo poder agradar a Dios. Número 1. ¿Qué valor tenemos a los ojos de Dios? Número 2. ¿Cómo se complace a Dios? Número 3. ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con qué valor tenemos a la vista de Dios. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice el valor que tenemos delante de Dios. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, a la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos ha valorado en la preciosa sangre de su Hijo Jesús. En Lucas capítulo 15, Jesús dio 3 parábolas que indican el anhelo de Dios de salvar a la humanidad caída. La oveja perdida, que representa a los extraviados, que no hayan de qué manera volver al redil, a la vida recta, y hay que buscarlos y llevarlos de nuevo a la salvación. La moneda perdida representa a los que se pierden dentro del redil, o del pueblo, o del mundo cristiano. Por su descuido espiritual perdieron la brújula y el discernimiento. No ven su condición desesperada,
y el riesgo de perder la salvación. La iglesia de Dios debe de encender la lámpara de la palabra de Dios y efectuar una acción de reforma decidida, iluminando las conciencias del pueblo, para poner la vida en orden y de acuerdo a los planes divinos. En estas dos parábolas se destaca la parte que Dios hace en el plan de la salvación de los hombres. Pero en la última, la del hijo pródigo, se representa la respuesta que debe dar el hombre ante las iniciativas de salvación y amor divinos. El hijo pródigo, el padre y el hermano mayor son los personajes de esta parábola. El padre representa a Dios. El hermano mayor representa en la sociedad humana a los escribas y fariseos, que se consideraban los dignos de salvación y consideraban indignos a los menores, a los publicanos, pecadores y gentiles. Estos, como hijos pródigos, habían abandonado la fe, habían roto la lealtad y pacto con Dios, y no lo representaban dignamente en su carácter. Esta parábola expresa cómo la ingratitud del ser humano se manifiesta, como el hijo menor que pidió a su padre la herencia anticipada. La convirtió en recursos financieros, asumiendo una responsabilidad de administrar su fortuna para lo cual no se había preparado. Se fue a una provincia apartada y despilfarró todo en una vida disoluta y de pecado, abandonando todas las restricciones de la casa paterna. Este joven voluntariamente abandonó el redil. Él solo se destituye de la gloria de Dios por sus acciones y decisiones pecaminosas. Los recursos se le terminaron y quedó en quiebra y en ruina. Y en su deplorable condición, para tiro de gracia, vino una gran hambruna en la provincia lejana. Esto agravó su condición. Buscó un trabajo humillante para un judío: alimentar animales inmundos como los cerdos. Tan grave era su condición que deseaba saciar su hambre con las algarrobas de los cerdos. En ese momento, el Espíritu Santo, obrando en él, lo hace reflexionar, recordar la casa de su padre, ver que aún sus jornaleros no estaban en una situación tan desfavorable como la suya. Recordó la filosofía de la vida de su padre y su sabiduría, y creyó que bajo su asistencia nunca hubiera caído tan bajo. Así que decide regresar a la casa de su padre, pedir su perdón y decirle que ya no se considera con los derechos de un hijo, sino con los de que lo haga como uno de sus jornaleros. Él reconoce con profunda convicción que había pecado contra el cielo, contra su padre. No solo había violado el quinto mandamiento, sino los demás del decálogo, con su vida disoluta y de pecado. Esperando ser disciplinado de acuerdo a lo que el padre dispusiera, él pediría ser tratado con humildad como un jornalero. El Espíritu Santo es el que había producido la convicción en el hijo pródigo, y en su deseo de volver y reconciliarse al dar el primer paso con su padre. Reconoció su condición de pecador con profundo arrepentimiento, confesó su pecado y pidió el perdón. El padre le esperaba a su regreso a diario, y a pesar de que lo vio decrépito, desfigurado y vestido de harapo, salió a su encuentro. Dio la orden a sus siervos de restaurarlo a su antigua condición de hijo. Hizo fiesta por la resurrección espiritual, porque él estaba muerto en delitos y pecados. Le vistió con el símbolo de la salvación y el manto de la justicia de Cristo, Isaías 61:10. Le colocó calzado, el apresto del Evangelio de la paz, Efesios 6:15, y puso el anillo, que era el instrumento de sellar. El hermano mayor, al ver el festín, la danza y la música,
mostró un recelo al no comprender el gran amor del Padre con aquel que había despilfarrado todos sus recursos. El simbolismo se vuelve aún mayor aquí, porque no solo los escribas y fariseos eran los únicos que no comprendían el amor de Jesús para con los pecadores, ni por qué se relacionaba con los publicanos y con los gentiles, porque ellos no tenían discernimiento para entender que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Lucas 19:10. Sino que el simbolismo es mayor aún, porque los seres humanos fueron creados por Dios un poco menor que los ángeles. Salmo 8, 4 y 5. Así que el Hijo mayor representa a los ángeles y el menor también a los seres humanos. A ambos se les reconoce como hijos de Dios. Y esto alude a que el misterio del plan de la redención es tan inmenso e insondable que aún los ángeles no lo pueden comprender a plenitud. Y ese será el estudio por todos los siglos, en la eternidad. La primera parte de esta parábola representa las iniciativas del amor divino, de querer salvar a su hijo pródigo. La segunda es la respuesta del hijo pródigo, la participación del ser humano en el plan de salvación, de responder al amor divino y a vivir en armonía con los propósitos de él, para su propio beneficio eterno. Continuamos con qué se complace Dios. ¿Cómo puede Dios mismo deleitarse? En Génesis 1:31, en el primer libro de la Biblia, se dice: vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Con una mirada de satisfacción y placer, vio el producto terminado de su creación, en relación con los usos para los cuales la había destinado y según los cuales el plan original para sus habitantes era en este momento la preparación para nuevas maravillas que podía hacer por ellos. Dios había sido capaz de complacerse a sí mismo al ver los propósitos cumplidos desde su creación en adelante, aun a pesar de que el pecado ha causado estragos en el mundo y en sus habitantes. Pero Él sigue sosteniendo nuestro mundo caído y los mundos no caídos por la palabra de su poder. Hebreos 1, 2 y 3. ¿Qué dice la Biblia acerca del deleite de Dios para con el ser humano, individualmente y como pueblo? Hechos 10, 34, 35 dice que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada de quien le teme y hace justicia. Él acepta a todos, no por las apariencias externas ni tampoco por los móviles que se destacan en este mundo caído e imperfecto. Él hace de toda nación, tribu, lengua y pueblo un nuevo pueblo de redimidos, un nuevo Israel. De toda nación se agrada de aquellos que hacen justicia. Hay un contraste entre la actitud de Dios al ver el escenario de impenitencia con cuando Él ve el escenario de aquellos que buscan la rectitud de corazón, que hacen las paces con Él, que van a sus caminos y a su abrigo y amparo. Eso es lo que en realidad agrada a Dios. Se destaca el contraste entre el sacrificio de los impíos en Proverbios 15, 8 y 9, con la sencilla oración de un justo, que trae en el corazón el sacrificio humilde, el perdón divino como don gratuito, puesto al alcance de ellos por la gracia divina. Jehová tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Salmo 149, 4. La salvación hace por nosotros lo que somos incapaces de hacer por nosotros mismos. Dios nos da lo que no podemos conseguir de otra manera, solo por su gracia. Saber que Dios se complace con nosotros nos ayuda a entender que le agrada darnos sus bendiciones,
sanarnos y por supuesto salvarnos. En 3 de Juan, verso 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperidad espiritual. Continuamos con ¿qué necesitamos para agradar a Dios al 100%? Esto puede llevarnos a nuevas preguntas. ¿Cómo es posible que nosotros, seres humanos caídos y pecadores, podamos agradar a un Dios santo? La palabra de Dios nos consuela al recordarnos que a pesar de la condición caída y pecaminosa, Dios, sin que poseamos nada digno o inherente en nosotros, nos ha dado la prueba de su amor. Nos ha valorado en el precio infinito de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y con su sangre nos limpia de todo pecado. Jesucristo es el justo que entregó su vida por los injustos, 1 de Pedro 3:18. Quien nos ha redimido de toda iniquidad, Tito 2:14. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenarlo, sino para salvar a la humanidad, Juan 3:17. La buena nueva del Evangelio es que Jesús en su muerte en la cruz condenó el pecado en su cuerpo, Romanos 8:3. Por sus méritos y sacrificios somos redimidos y no estamos bajo condenación, Romanos 8:1. Nos concede su gracia redentora, Tito 2:11. Nos hace aceptos en el amado por el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:5 y 6. Nos ha reconciliado con Él por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, 2 de Corintios 5:19. No nos mira según nuestra indignidad, sino a través de los méritos de la justicia de Cristo. Nos acepta con agrado como hijos suyos. La palabra de Dios presenta a Jesús como el sustituto y garante. Nos sustituye en la muerte en la cruz, porque murió por toda la humanidad. Pero también es la garantía de cumplimiento de todas las provisiones y bondades del plan de la redención, porque en ningún otro hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Es nuestro representante también ante el Padre Celestial en el santuario. Es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Su justicia perfecta y completa es puesta a nuestro alcance y a nuestra cuenta, pero también la imparte de una manera especial en cada corazón y vida. Él es el que, para manifestar su justicia en este tiempo, es justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:28. Él nos considera justos en Cristo y amados de Él para vivir por toda la eternidad junto con Él. Romanos 3:22 en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y en Romanos 5:1, Nueva Traducción Viviente, dice también: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos más paz para con Dios gracias a Jesucristo nuestro Señor, por lo que hizo por nosotros. Así que tenemos una gran esperanza en la redención en Cristo. Así que veamos por la fe su obra, no solo en la cruz, sino también en el santuario celestial en nuestro favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 12:2. Por la fe en los méritos de Cristo podemos entonces agradar a Dios. Podemos acercarnos a Él como piedras vivas y formar un edificio espiritual y un sacerdocio santo donde se ofrezcan sacrificios agradables y espirituales a Dios. 1 de Pedro 2:4-6. Él ha abierto un camino nuevo y vivo, Hebreos 10:20. Nos ha dado acceso al Padre, Juan 14:6. Podemos entrar velo adentro, al lugar santísimo, Hebreos 10:19.
por medio de Él. Y además nos concede la virtud para hacer actos en todo lo bueno, para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:21. Podemos aún preguntarnos, ya que todo esto de por sí es demasiado bueno, ¿esto puede incluirme a mí también? Si no soy yo lo suficientemente bueno, y si no tengo una fe suficiente. En el Evangelio de Marcos capítulo 9 del 17 al 29 se registra una experiencia de liberación de esclavitud, de posesión diabólica de un joven. Jesús había subido al monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan. Luego bajó donde estaban los 9 restantes. El padre del joven endemoniado, con su escasa fe, llevó hacia sus discípulos a su hijo para ser sanado. Sin embargo, la palabra de Dios indica de que sus discípulos no pudieron sanarlo, ni liberarlo de la posesión diabólica. Marcos 9:14. Esto agravó más la situación porque el padre, que tenía una escasa fe, al ver que su hijo, su vida se esfumaba paso a paso, ataque tras ataque del diablo, y al ver la incapacidad de los discípulos de lograr el milagro, su fe se esfumó. El Evangelio es integral y cuando hay emergencias como tal, se necesita clamar a Dios que obre un milagro. Sin embargo, en el caso de los discípulos, Dios ya los había investido a ellos de autoridad para reprender demonios. Marcos 3 del 13 al 15, pero no pudieron hacerlo en ausencia de Cristo. Marcos 9, 17 y 18. Entre ellos había discordia. Donde hay iras, contiendas y disensión, no mora el Espíritu de Dios. Jesús sanaba a los enfermos por medio de la obra del Espíritu Santo. En Efesios 4:30-31, Pablo advierte: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. El Señor obró el milagro de la sanidad, pero antes de hacerlo incentivó la fe del Padre, cuya fe se había esfumado al ver la incapacidad de sus discípulos. Cuando el diablo vio que Jesús se aproximó al joven, lo sacudió furiosamente. Y cuando Jesús expulsó al demonio, lo hizo caer como muerto. Sin embargo, Jesús le toma de la mano y le recupera plenamente. Marcos 9 del 25 al 27. Podemos ver evidentemente que la escasa fe del Padre fue incentivada por la obra de Cristo. Jesús no menospreció la poca fe de él. Le dio las evidencias para que la incrementara. Marcos 9:19. Jesús reprendió a sus discípulos haciéndoles ver que su estadía terrenal era de corto tiempo y que ellos tenían que aprender las lecciones importantes de su amor y practicar el amor mutuo. De lo contrario, la obra de Dios seguiría siendo estorbada cuando Él ya no estuviera con ellos por sus malas acciones y decisiones. Vemos nuevamente a un Jesús compadeciéndose del joven endemoniado, de su padre y de sus mismos discípulos. Pero podemos darle gracias a Dios por medio de Jesucristo, porque de esa manera el Señor nos enseña de que Él valora aún la escasa fe de los seres humanos en respuesta a la iniciativa del amor divino y del plan de la salvación en su favor. Pablo recomienda: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Primera Tesalonicenses 4:1. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Por tanto, procuremos presentes o ausentes serle agradables. 2 Corintios 5:9. También Juan da un consejo similar. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Primera de Juan 3:22. Podemos concluir que la observancia del decálogo solo se puede alcanzar amando a Dios y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. También podemos saber que Dios puede transformar nuestros intereses a modo de que el amor sea mutuo e incluya a muchas otras personas más. Esta es la regla de oro de Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Quienes respondan de esa manera a Jesucristo y a su amor, son justificados gratuitamente por su gracia, por la fe que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24 y 5:1. Por sus méritos de justicia acreditados e impartidos, el Señor nos ve y nos hace aceptos en el amado. Hace posible nuestra adopción como hijos, y también nos da en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Filipenses 2:13. Todos los que respondan a las amorosas propuestas de Dios son considerados dignos, ya que de la plenitud de Cristo recibimos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Si seguimos en esa actitud perseverante y ligados y unidos a Cristo con firmeza, en la segunda venida de Cristo Él transformará el cuerpo de la bajeza nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Filipenses 3:20-21. Y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La gloria del Evangelio consiste en que se encuentra fundado sobre un principio de restauración de la humanidad caída en la imagen divina, por medio de una manifestación constante de benevolencia. Esta obra comenzó en la corte celestial. Ahí se decidió dar a los seres humanos inequívoca evidencia del amor de Dios. La divinidad se conmovió en piedad por la humanidad, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos en la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente el plan, se decide que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregue a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podía medir la profundidad de ese amor? Dios quería que resultara imposible a los hombres decir que se hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara del plan de elevar a los seres humanos. Este es el amor, y su contemplación debe llenar el alma de gratitud inexpresable por ese amor incomparable. La contemplación de ese amor limpiará el alma de egoísmo y hará que el discípulo se niegue a sí mismo, que tome su cruz y siga a su Redentor. Consejos sobre la salud 219-220. El hombre inflige su mayor perjuicio e injusticia a su propia alma cuando piensa y obra de modo contrario a la voluntad de Dios. Ningún gozo real puede haber en la senda prohibida por aquel que conoce lo que es lo mejor y el bien de las criaturas. La senda de la transgresión es el camino de la miseria y de la destrucción. Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre no cierra las avenidas del gozo a ninguna criatura. Los requerimientos de Dios nos invitan a rehuir a todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos, que nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo acepta a los hombres tales como son, con sus necesidades, imperfecciones y debilidades. Los limpiará de su pecado y les concederá redención por su sangre. Satisfará el anhelo de todos los que consientan en llevar su yugo y su carga. En su designio de dar paz y descanso a los que acudan a Él y en busca del pan de vida,
y solo nos pide que cumplamos los deberes que guíen nuestros pasos a alturas de felicidad que para los desobedientes será imposible alcanzar. La vida verdadera y gozosa del alma consiste en que sea una con Cristo y se forme Cristo en ellos como la esperanza de gloria. Camino a Cristo, página 46. Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para justos ni castigo para impíos, y que era imposible al hombre obedecer los estatutos divinos. Pero en el caso de Enoc, Dios declaró que sí existe recompensa para los que le buscan. Hebreos 11:6 revela lo que hace el bien, Él en favor de los que guardan sus mandamientos. A los hombres se les demostró que lo que se puede obedecer la ley de Dios, que aún viviendo entre pecadores corruptos, mediante la gracia divina se puede resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esta vida, la de Enoc, y su traslación fue una evidencia de la veracidad de una profecía acerca del porvenir que traería un galardón de felicidad y gloria y vida eterna a los obedientes y de condenación, pesar y muerte para los transgresores. Por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. En su piadoso carácter representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. En ese entonces, así como en el mundo antidiluviano, prevalecerá la iniquidad. Los hombres seguirán los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de la filosofía engañosa. El hombre se rebelará contra la autoridad del cielo, pero así como Enoc, el pueblo de Dios, buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que se refleje en ellos la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida de Cristo y los juicios que merecen la transgresión. Y mediante su conversación y ejemplos santos, ellos condenarán a los pecadores e impíos. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 67 y 68. Les deseo un feliz sábado en la infinita y bendita presencia de nuestro Dios.